tener la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. La verdad es que el Señor puso ese anhelo de compartir más o menos desde octubre, noviembre del año pasado. Y cuando el Señor lo puso, mi primer pensamiento fue, Señor, manda otro. Porque a mí no me encanta hacer esto, la verdad. Pero lo único que hizo el Señor fue que cada semana, con cada clase, con cada experiencia, lo único que hacía el Señor era que ese anhelo, ese deseo en mi corazón se hacía más y más grande, y llegó un punto en que le tuve que decir, Señor, tengo que hablarlo. No puedo, mis labios no se pueden quedar realmente callados, y el Señor realmente puso un anhelo y ha ido forjando mi corazón para eso, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, pues Osberto también ya lo mencionó, tuve la oportunidad de irme a Jucum, que es Juventud con una Misión, para hacer mi EDE, que es una escuela de discipulado y entrenamiento, en septiembre del año pasado, ¿verdad? 2 o 3 meses antes de irme, la verdad es que la decisión fue muy fácil de tomar, porque el Señor fue muy claro qué era lo que quería que hiciera, a dónde quería que fuera y el por qué. Pero antes de esos 2 o 3 meses, realmente fue una lucha de mi corazón a esa respuesta de sí hacia el Señor. Si les soy muy honesta, mi papá empezó a invitarme a hacer una EDE más o menos desde que yo tenía 16 años. Y por 5 años mi respuesta siempre fue no, por diferentes razones. Entre una por orgullo, rebelión. Si mi papá decía blanco, yo quería negro. Si él decía abajo, yo decía arriba. Rebelión. Otra fue también porque mi valor, mi identidad, mi propósito estaba en todo menos en Cristo, la verdad. Estaba en mi carrera, estaba en mi trabajo, estaba en mis dones, estaba en mi servicio. Para hacérselos así resumen, literalmente yo había construido una torre donde yo ponía mi nombre en alto, yo buscaba mi gloria, mi honra, reconocimiento para mí, solo para mí, ¿verdad? Y el año pasado vinieron el grupo de misioneros. De hecho, tuvimos 2 grupos al mismo tiempo. Tuvimos el grupo de misioneros suecos y los salvadoreños. Probablemente algunos de ustedes se recuerdan de ellos, porque algunos de ustedes los recibieron en sus casas, otros de ustedes participaron en los ministerios, otros fueron al zoológico con nosotros. O sea, y al final también estuvieron 2 domingos aquí con nosotros, ¿verdad? Estuvieron varias semanas con nosotros. Y la verdad es que cuando mi papá me dijo que iba a venir un grupo de misioneros, mi pensamiento fue, mi papá va a volver a decirme que me vaya a hacer una EDE. Y créanme que yo no quería, porque unos 2 años atrás yo estaba peleando con el Señor y yo le dije, Señor, que mi papá me deje de insistir en hacer esto, porque yo creo que darte 5 meses es una pérdida de tiempo. Y desde que le dije eso al Señor, el Señor paró de insistir a través de mi papá. Y cuando vinieron, como les digo, yo creí que iba a ser el motivo o la razón para que mi papá empezara otra vez, pero yo me imagino que él se estaba mordiendo la lengua, pero no hizo mayor comentario. Los misioneros se encargaron de decir absolutamente todo. Y miren, durante esas semanas, alguien diferente me preguntaba, ¿y vas a hacer una EDE? No. ¿Y vas a hacer una EDE? No. Y miren, en ese transcurso de 2 semanas vi cómo el Señor no solo botó argumentos, botó murallas, botó un montón de formas de pensar en mi vida, sino que vi cómo mi respuesta fue evolucionando, porque mi primer no fue un no tosco, abusivo, un no que no quería nada con el Señor. Y al final de la semana es, sí, me tengo que ir. Después de que le dije sí al Señor y empecé a investigar un poquito más que todo cómo me tenía que ir y todo, miren, no tenía nada para irme, la verdad. No me alcanzaba ni siquiera para el pasaje completo para irme a Suecia. Y entonces mi mente automáticamente lo que hizo, bueno, empecé a ver presupuesto, empecé a ver números, y yo dije, perfecto, en enero del 2026 me puedo ir, ¿verdad? Y hubieron 2 cosas que me confrontaron en ese momento. Primero fue el Señor, que me dijo, si yo ya te llamé, ¿por qué estás tratando de hacerlo por tus fuerzas? Y la segunda persona que me confrontó fue mi mamá. Y lo que me dijo, el Señor ya puso un fuego en tu corazón. No dejes que el tiempo y el descuido de ese fuego se apague por algo que el Señor ya te quiere proveer y no le estás permitiendo que Él obre. Y la segunda vez que le dije sí al Señor fue en cuestión de días, pero la segunda vez que le dije sí fue, ok, Señor, sí, pero ahora el problema financiero está del lado de tu cancha porque yo no puedo cubrirlo.
Y en cuestión de más o menos 2 o 3 semanas pude ver realmente cómo el Señor empezó a proveer para absolutamente cada gasto, porque proveyó para la escuela, proveyó para la cruzada, proveyó para el resto del pasaje del avión. Miren, Él se encargó de absolutamente todo, y no solo financieramente, sino de cuidarme de una manera literalmente física, emocional y mental, porque fue tan estresante solo el viaje de aquí para allá. Yo viajaba con mis papás y mi papá era el que se encargaba de absolutamente todo. Él era el que veía horarios, tickets, todo, todo, todo. Si era problema, era él, no era mi problema, era de él. Yo solo iba siguiendo el resto. Ahorita me tocó resolver y vi también cómo el Señor incluso puso un camino fácil para mí. Pero finalmente empecé la escuela de discipulado. Y miren, cuando empezó la escuela de discipulado, continuó botando un montón de argumentos en mi cabeza, un montón de cosas. Pero otra cosa que empezó a cambiar en mí era el pensar o el concepto que yo tenía de qué era una EDE. Mi pensar de una EDE era, me van a preparar para que yo sea misionera y me van a preparar a que yo me vaya en medio de la nada. Yo sentía que me iban a mandar en medio del África o yo qué sé dónde, a vivir en condiciones, no sé ni qué condiciones realmente decir. Y yo sentía, y ese era mi concepto de misionero, pero como no era suficiente mi concepto que tenía, yo sentía que si le decía así al Señor, Él no me iba a dejar regresar. Entonces, cuando veo atrás, yo digo, con razón no me quería ir, ¿verdad? Aparte de todos los problemas que había en mi corazón. Pero algo que cambiaron fue el concepto de qué es un misionero. Realmente un misionero es aquella persona que tiene una relación con el Padre, que escucha al Padre, que obedece al Padre y por medio de esa obediencia la luz de Cristo es reflejada a través de nuestras vidas. Nosotros no es que tengamos luz, es Cristo a través de nosotros y esa luz impacta a otros. Y entonces cuando me dijeron eso fue cuando empecé a entender, ok, yo soy misionera donde Cristo me llama y eso significa que puede ser en el trabajo, puede ser en el colegio, puede ser en mi casa, puede ser en mi iglesia. No me tengo que ir al otro lado en medio de la nada, en medio de la jungla para responder a ese llamado del Señor, ¿verdad? Y entonces ese fue uno de los conceptos que el Señor empezó también a botar en mi corazón. Y la verdad es que cuando yo empecé mi escuela, la EDE, me di cuenta que llegué con muchas heridas, con muchos problemas, con muchas dudas de quién era, dónde estaba mi valor, incluso de quién era el Señor, ¿verdad? Y la escuela está dividida en dos. Y la primera fase es la fase de lectura, donde prácticamente es que tú conozcas al Señor, ¿verdad? Y es exponer tu corazón y todas esas heridas, todos esos problemas, el Señor los va trayendo a la luz para que tú se los puedas entregar, ¿verdad? Y prácticamente son 12 semanas. Aquí solo les puse algunos de los temas que vemos. Cada semana tenemos temas diferentes. Pero, por ejemplo, empezamos con fundamentos bíblicos, Jesús y la cruz, el corazón paternal de Dios, el Espíritu Santo y la voz del Padre, libertad en Cristo, sanidad interior, llamado y propósito, relaciones. Yo no les puse todos los temas, solo les puse la verdad de los que me acordaba. Pero hay un poquito más de temas, ¿verdad? Pero miren, cada tema es precioso. Las bases lo que tratan es de llamar misioneros que ellos ya conocen de todo el mundo, para que ellos vayan a testificar, para que ellos den las clases, ¿verdad? Y la verdad es que lo que me encanta es que no se queda solo en una clase teórica. Lo que ellos tratan es que ellos hablan y el Señor se encarga de confrontar tu vida y entonces tú estás en consejería y solo les decís, me pasó esto, siento esto y esto, y lo único que te dicen, qué bueno, anda y decíselo al Señor. Lo que hacen es que empeces a aprender a que al que tenés que correr es al Señor, ¿verdad? Y la verdad es que el Señor empezó a trabajar en muchas áreas de mi vida y en una de las áreas que les puedo decir que empezó a trabajar, que trabajó un montón, fue en el área de identidad. Solo denme un segundito, perdón. Gracias. Entonces, me di cuenta que empezó a forjar mi identidad, específicamente mi identidad como hija, ¿verdad? Y identidad de una forma real. Porque, bueno, aquí todos me conocen, yo crecí en esta iglesia, muchos de ustedes me dieron clases, muchos de ustedes probablemente fueron o son incluso mis líderes,
Y constantemente se me dijo que era hija, que era amada, que era escogida. O sea, se me declaró el valor del Señor hacia mi vida, porque eso se hizo, se me predicó. Pero por mucho tiempo para mí solamente fue un título más en mi vida. Yo tenía un extenso vocabulario cristiano y no era una realidad en mi vida. Yo no me sentía hija, ¿verdad? Y en una de las semanas, específicamente en la del corazón paternal de Dios, el misionero empezó a contar su testimonio de cómo el Señor se le presentó a su vida, cómo él llegó a los pies de Cristo, cómo el Señor lo llamó a él y a su esposa a ser misioneros. Y terminó pues hablando de también el tema cómo fue su proceso de adoptar a sus hijos, ¿verdad? Y entonces él nos contaba que él adoptó a sus hijos desde más o menos, o sea, de meses de haber nacido, ¿verdad? Y sus hijos crecieron todo el tiempo con el concepto, o sea, con la idea de que ellos eran adoptados, porque la idea que ellos les presentaron de adopción fue, tú no sos sangre de mi sangre, pero no sos mi hijo biológico, digamos, pero yo decido y quiero amarte, ¿verdad? Y lo que él nos decía, eso fue lo que hizo Cristo, porque al final él decidió amarnos, él quiso amarnos, él nos dio su amor, no es que no lo merezcamos, sino que él quiso, ¿verdad? Y su hijo, más o menos, el mayor, cuando tenía más o menos 5 años, él solo corrió al misionero y solo le dijo, yo te adopto como mi papá. Eso significa que lo aceptó como su papá, ¿verdad? O sea, cuando lo dijo, miren, me dio risa, pero dije, eso es lo que el Señor también nos manda hacer a nosotros, porque Él ha declarado sobre nuestras vidas una y otra vez quiénes somos para Él. Pero a veces, bueno, yo puedo decir, mi corazón era tan duro que yo no lo aceptaba a Él como mi papá. Y cuando él dijo esa frase que su hijo dijo, solo sentí como el Señor me decía, es tu turno a ti de adoptarme a mí como mi papá. El Señor diciéndome a mí, ¿verdad? Y miren, sentí que fue como el Señor empezó a forjar mi identidad de una forma real. Empezó a que toda esa extensa lista de vocabulario cristiano, si quieren llamarle, no, pónganle el nombre que quieran, empezó a ser algo real en mi vida. Ya no eran solo títulos, ya no solo eran conceptos. Me sentía amada, me sentía escogida, sentía ese amor del Señor hacia mi vida. Y la verdad es que he podido ver cómo el Señor ha continuado forjando eso, ¿verdad? Y durante ese mismo proceso, la verdad, el Señor me dio la oportunidad de reconocer su voz. Y aunque la oportunidad, o sea, el que forjara mi identidad fue precioso, les voy a ser muy sincera, yo creo que el haber podido reconocer su voz, creo que queda en el top número 1 de las experiencias que tuve, porque cuando el Señor me empezó a permitir reconocer su voz, me di cuenta de que su voz era una voz tan dulce, una voz de verdad que consuela, una voz que guía. También vi una voz que corregía cuando era necesario. Pero durante ese tiempo que el Señor me fue hablando, vi una voz que hablaba con claridad. Puede ser que a mí no me gustaba lo que me dijera y me mandaba a hacer algo que no me gustaba porque significaba que salía de mi zona de confort. Pero eso no significaba que la voz de mi papá no era clara, ¿verdad? Y para mi primera vez que yo pude reconocer la voz del Señor fue en la Semana del Espíritu Santo y la voz del Padre. Tuvimos una actividad particular esa semana porque lo que hicieron es que sentaron a un estudiante en el medio, enfrente de la clase, y lo que iban a hacer era llamar a otros 4 estudiantes, que hicieran como un semicírculo, digamos, rodeando al estudiante en medio, viendo hacia el resto de la clase. Y entonces lo que dijo el misionero fue, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a orar, luego vamos a dejar un tiempo en silencio y vamos a dejar que el Señor les hable. Y a las 4 personas que están acá, el Señor les va a hablar y van a preguntar al Señor qué es lo que Él quiere decirle a esa persona del centro, digamos, al estudiante en medio. Yo estaba recostada en la mesa, ya era de noche, la verdad, yo estaba recostada en la mesa y miren, yo soy muy expresiva. Si yo tengo una duda, algo no me gusta, si estoy enojada, feliz, a mí se me nota. Y obviamente yo no quería pasar. Entonces, cuando él terminó de explicar, yo solo me senté y no sé qué cara hice. Pero el señorcito me llegaba más o menos como por acá, imagínense,
Y entonces solo me dice, Dani, gracias por ser voluntaria y querer escuchar la voz del Señor. Y yo, Señor, ¿verdad? Me tocó pasar, fui una de las primeras 4 y miren, yo de verdad sentía un nudo en el estómago, en la garganta. Yo de verdad tenía una ansiedad porque dije, Señor, no escucho tu voz para mi vida y quieres que la escuche para alguien más. No, de verdad algo en mí no cuadraba, ¿verdad? Al final él oró, dejó ese tiempo en silencio y el Señor, hoy por hoy puedo decir que fue el Señor que puso eso en mi corazón, ¿verdad? Pero cuando me preguntaron, como no era suficiente haber pasado, me pusieron a mí de primero, ¿verdad? Y entonces me preguntan, Dani, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Y pues lo único que le dije fue, miren, yo no estoy segura, pero yo sentí esto y esto. No me pregunten qué fue, la verdad no me acuerdo. Pero yo terminé de hablar, el misionero tenía los ojos cerrados y de la nada solo saltó y abrió los ojos. El Señor me dijo exactamente lo mismo. Y después de que él dijo eso, hubieron personas el resto que estaba en el salón, digamos, como 2 o 3 más, levantaron la mano y dijeron, el Señor me dijo exactamente lo mismo. Miren, o sea, inmediatamente lo que empezó a sentir mi corazón automáticamente fue un gozo y una alegría porque mi pensar fue, el Señor me habló, ¿verdad? Pero créanme que ese gozo y esa alegría, la verdad, no me duró mucho tiempo, porque la realidad fue que el Señor me hizo ver cuántas veces el Señor me había hablado en el pasado y yo había decidido ignorarlo, había decidido rechazar esa voz, había decidido burlarme de esa voz y había decidido incluso seguirla, pero cuando a mí me convenía, cuando estaba conforme a mis planes. Y les prometo que en ese momento entró un dolor tan fuerte en mi corazón porque dije, Señor, me has hablado todo el tiempo y no sabía que eras tú. Y al mismo tiempo que obviamente empecé a sentir ese dolor y todo, pero al mismo tiempo sentí como el Señor me consoló y dijo, no te preocupes, no es tarde, hoy estás empezando. Y la verdad es que desde ese día el Señor me ha permitido o me ha mostrado cuánto Él ama hablarnos. Él ama platicarnos de verdad. Y lo puedo decir por mí, no puedo decirlo por nadie más, lo puedo decir por mí, porque me di cuenta que yo vivía una vida tan rápida, con tantas distracciones, que se me olvidaba o era incapaz de poder cerrar las puertas del resto de voces, del resto de cosas y concentrarme en la única voz que era importante. Y miren, ese día yo escuché la voz del Señor, o la reconocí más bien, y desde ese día mi anhelo en mi corazón es, Señor, yo no quiero dejar de escucharla. Señor, escuchar tu voz es un regalo. Yo no quiero dar eso por sentado en ningún día de mi vida. Solo no dejes de hablarme. Y la verdad es que ese debería ser nuestro anhelo día tras día. Como les digo, en esa oportunidad el Señor me permitió empezar a escuchar su voz, pero otra cosa que Él me mostró es, no solo es necesario que yo lo conozca a Él, sino que es necesario que Él me conozca a mí. Y una referencia que Él me trajo a memoria fue Mateo 7, 22 al 23, que es donde habla sobre cómo habían algunos que salían y hacían milagros, hablaban en su nombre, pero cuando estaban con Él les dijo que no los conocía. Y entonces eso también empezó a traer, o sea, me dolió a mi corazón porque yo dije, Señor, ya empecé a escuchar mi voz, pero qué tan vulnerable estoy siendo contigo, qué tan honesta estoy siendo contigo, ¿te estoy trayendo todo o me estoy quedando con algo? Y entonces el Señor me empezó a permitir a ser vulnerable con Él. Y eso implicó entregarle absolutamente todo, ser honesta, y eso implicaba traerle fallos, errores, pecado, sueños, era todo. Y me di cuenta cómo poco a poco esa misma gracia del Señor que me permitió ser honesta ante Él, traía no solo libertad a mi vida, sino que lo vi obrar de muchas maneras. Lo vi obrar cumpliendo promesas. En este viaje misionero fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver nieve. Entonces, todos en la base, miren, a veces sentía que ellos estaban más emocionados
ellos que yo por ver la nieve, ¿verdad? Y el día que empezó a nevar, yo estaba en mi cuarto arreglando maletas porque ya nos íbamos a ir de cruzada y yo no me había dado cuenta que estaba nevando. Solo me llamaron, todos estaban abajo esperándome y salieron a jugar nieve conmigo, ¿verdad? Después de un rato salimos a caminar y cuando salimos a caminar empezó a nevar un poquito más fuerte, imagínense una nevada tipo película literalmente, y me empezó a caer la nieve en la cara. Y en ese momento el Señor me llevó un recuerdo de cuando tenía 3 años. Créanme que si no hubiera sido por el Señor, yo ni me recordaba de que esto había pasado. Y en ese recuerdo, yo vi a mis papás en la cocina. Yo entré a la cocina y les dije, mamá, papá, quiero ir a un lugar que haya nieve. Y su respuesta fue, mi linda, no te podemos llevar ahorita, pero pedíselo al Señor. Yo vi cuando salí de la cocina, subí las gradas de mi cuarto, fui a mi cuarto, y yo me puse a orar, y no crean que fue una oración larguísima, tenía 3 años. Lo único que le dije al Señor, que era lo que quería y amén. Fue una oración de menos de 10 palabras, les podría jurar. Y en ese momento terminó el recuerdo, regresé a donde estaba, digamos, no sé cómo decirles. Y el Señor empezó a hablarme. Y lo único que me dijo fue, yo escuché lo que tú dijiste ese día. Tú no a mí, pero yo ese día te prometí que te llevaría. Y continuó diciendo, yo no solo escuché lo que me dijiste, pero hoy estoy cumpliendo lo que yo te prometí. Miren, la nieve seguía siendo preciosa, pero perdió totalmente el protagonismo. Me sentí tan amada, tan observada en un buen sentido. Me sentí y pude entender cuánto le importa a mi papá todos esos pequeños detalles. Y todo eso empezó siendo una niña pequeña, donde yo solo le dije qué era lo que quería. Y por medio de esa experiencia cuando tuve 3 años, el Señor empezó, o sea, me mostró qué tan vulnerable y que tenía que ser honesta en todo, ¿verdad? Eh, Lo que les he contado ahorita, la verdad es que son pinceladas de estos primeros 3 meses de fase de lectura. El Señor obró de una manera tan dulce, tan linda. Pude ver también, la verdad es que pude ver también su mano firme cuando era necesario de corrección. Y no les voy a decir que no dolía, pero vi cuán necesario era. Y la verdad es que me di cuenta que caminar con el Señor cada día es una aventura. No es una aventura solo cuando me voy de viaje misionero y estoy en un país extraño. Cada día con Él de verdad es una aventura. Y después de esta fase de lectura, el Señor me permitió ir de cruzada. Este es mi equipo de cruzada. Éramos 7, 6 mujeres y un chico. Y tuvimos la oportunidad de ir a estos 3 países. Iniciamos nuestro viaje en norte de Macedonia por 2 semanas, luego en Bulgaria por otras 3 semanas y terminamos en Suiza por otras 3 semanas. Y la verdad es que fue precioso, primero la experiencia de ir a estar en diferentes países, pero más que eso, la verdad, la oportunidad de llevar la palabra de Cristo y ver cómo el Señor obraba, ver cómo el Señor movía, cómo tocaba corazones, cómo rompía esquemas en las mentes de otros y ellos llegaban a decir, Señor, te necesito. Miren, es precioso, es precioso. Y iniciamos, como les digo, iniciamos nuestro viaje en Macedonia. Macedonia fue, si les soy honesta, fue el segundo país que más me gustó como viaje misionero. La verdad es que el Señor nos impactó, nos sorprendió el cómo se movió ahí, el cómo
pudimos ver cómo Él estuvo abriendo puertas, de verdad. Nosotros llegamos un lunes a Macedonia y a las 6 de la tarde más o menos nuestro contacto nos estaba dando un contexto del país, nos estaba diciendo fortalezas, nos estaba contando en general el panorama espiritual y lo que íbamos a estar viendo. Y cuando nos dijo eso, nos dijo, no van a pasar dos cosas. La primera es, ustedes nunca van a poder entrar a una mezquita, no los van a invitar. Y la segunda cosa fue, ninguna familia o ninguna persona los va a invitar a comer con ustedes. O sea, no van a poder tener ese acercamiento. Es un país cristiano ortodoxo, pero el lugar donde estábamos era un porcentaje muy alto de musulmanes. Y para agregar la guinda al pastel, cuando llegamos allá, bueno, por lo menos yo no sabía, era ilegal ser misionero. Entonces, teníamos un panorama muy negativo en este país, no sabíamos cómo iba a funcionar, no había mayor ministerio y empezamos con caminatas de oración, pero todo eso el Señor, el contacto nos lo dijo más o menos a las 6 de la tarde un lunes. El martes a las 10 de la mañana ya estábamos en una mezquita. Y ustedes dirán, Daniela, ¿por qué entraron ahí con ese ambiente espiritual? Qué imprudentes. Miren, yo tuve ese mismo pensar. Cuando yo estaba entrando, dije, Señor, ¿dónde estoy metida? Y de verdad, automáticamente cuando entré, se podía sentir la opresión espiritual. Miren, obviamente no era mi lugar favorito para estar, definitivamente. Pero cuando entré, obviamente, mi mente lo que dijo, hay que orar. ¿Verdad? Empecé a orar por cobertura, no solo por mi vida, sino por el resto del equipo. Y hubo un momento que crucé esa línea tan delgada que empecé a orar con miedo. Y pues yo seguía orando por cobertura y una y otra vez, y hasta que el Señor me confrontó y me dijo, ¿por qué estás orando con miedo si yo ya cubrí tu vida? Yo soy el que cuido de tu vida, yo soy el que peleo por ti. Y es en medio de la oscuridad donde necesito que mi luz brille. Cuando me dijo eso, pues yo dije, pues sí, ¿verdad? Pero vi cómo el Señor tuvo que transformar ese miedo y transformarlo para una paz que no les puedo describir, ¿verdad? En esa misma mezquita, en el transcurso de las 2 semanas que estuvimos ahí, el Señor también puso, por ejemplo, el caminar alrededor de la mezquita, cómo se hizo con Jericó, y miren, realmente vimos que algo se movió en lo espiritual. Había un ataque del enemigo muy fuerte para cada ministerio, para cada oración. El simplemente hecho de levantarse a veces era bien difícil y era, Señor, no tengo ni ganas de levantarme hoy, no puedo. Y veíamos cómo era el mismo ataque del enemigo que como que nos jalaba para poder hacer la obra del Señor, ¿verdad? Y la segunda cosa que el contacto nos dijo fue que nunca nos iban a invitar a comer, a relacionarlos directamente con una familia. A finales de la primera semana eso pasó. Pudimos almorzar, no recuerdo si 3 o 4 veces con esa familia, era una familia musulmana. Y miren, ellos se llegaron a enterar que, les dijimos qué era lo que estábamos haciendo. Porque ese era el objetivo final. Al principio fue, les decimos, no les decimos cómo van a reaccionar, y un punto fue, no, para eso es lo que vinimos, ¿verdad? Les dijimos, hubo una buena reacción en el sentido que por lo menos recibieron la palabra, ¿verdad? La semilla fue sembrada, ¿verdad? Y la verdad es que fue un país bastante retador, pero fue muy bonito, y me di cuenta también que incluso me cambió el concepto de misionero, porque muchas veces misionero pensamos, sí, vamos solo a los que no han llegado a Cristo, a los que no lo conocen, pero me di cuenta cómo este tiempo también fue para esa familia que ustedes ven allá. Ellos eran los misioneros, ellos eran nuestro contacto, y durante ese tiempo que estuvimos hablando en las calles y todo, no encontramos realmente a un cristiano. Había un cristiano por cultura, porque su país es de cristianismo ortodoxo, pero no un cristiano porque haya aceptado realmente al Señor en su corazón. Y cuando llegamos, me di cuenta que para esa familia llegamos a ser también como un oasis, a ser un refresco para sus vidas y la vida de sus hijos. Y cuando estaban allá, recuerdo del primero al último día, cómo el rostro de esos niños cambió, y fue como ese descanso en medio
de esa tormenta, no sé cómo decirles, pero también el Señor empezó a cambiar el concepto de que no solo vamos por el que no conoce a Cristo, sino también a veces porque el que ya lo conoce y necesita renovar sus fuerzas. El segundo país donde tuvimos oportunidad de estar fue en Bulgaria. Bulgaria también es un país cristiano ortodoxo. También donde estuvimos, el porcentaje de población es altísima en cuanto a musulmanes en Islam. Pero aquí teníamos la ventaja que no era ilegal ser misionero, ¿verdad? Eso ya estaba a favor de nosotros. Y la verdad es que logramos trabajar en diferentes ministerios, hicimos muchas visitas de casa, hicimos entrega de víveres, fuimos a iglesias a testificar, a predicar, trabajamos con diferentes iglesias y diferentes ministerios y diferentes iglesias. Y a pesar de que no era un país donde era ilegal ser misionero, fue un país donde encontramos una muralla, una pared con la que chocábamos y fue bien difícil porque los ministerios con los que trabajamos eran muy cuidadosos con lo que decían, cómo lo hacían, porque si las personas se llegaban a enterar de que ellos estaban tratando de evangelizarles, el trabajo de años se desvanecía en segundos. Ellos cortaban toda relación. Entonces, ellos eran muy cuidadosos de cómo se acercaban a ellos. Mucho de su testimonio empezaba siendo con estilo de vida y poco a poco eso llegaba a empezar a cuestionar en sus vidas, ¿verdad? Pero la verdad es que al principio sí fue algo, no sé si decir chocante, pero sí algo con lo que nos sentíamos a veces como amarrados, porque decíamos, Señor, a veces solo sentimos que estamos haciendo trabajo social, no nos dejaban a veces hablar de lo que veníamos, entonces era, Señor, ¿cómo hacemos para llevar tu palabra? Porque ellos la necesitan igual que todos, ¿verdad? Y lo triste, tal vez no es triste la palabra, algo que también me enseñó fue parte de la estructura que el Señor tiene que derribar en cada persona, en cada ministerio, en cada iglesia, en mi vida personal, ¿verdad? Porque después de un tiempo ya no solo trabajábamos con los ministerios, sino que hacíamos caminatas de oración. Y con caminatas de oración me refiero a que íbamos en pareja en nuestro mismo grupo y íbamos orando. Y nos encontramos con esa misma posición de los mismos misioneros, ¿verdad? Y hubo un punto donde tuvimos que decidir, Señor, tenemos que orar, ¿verdad? Y entonces fue esa decisión, ok, no oremos en inglés, oremos, cada uno ore en su idioma natal, pero no nos quedemos callados, ¿verdad? Y al final lo que nos mostró el Señor es que es parte de esa estructura que el Señor tiene que derribar en mi corazón, en cada corazón, ¿verdad? Porque al final es parte de ese temor que hay, ¿verdad? Y no solo es en ellos, yo lo veo también en mí, cómo el Señor ha ido derribando y tiene que continuar derribando ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y para terminar, el último país en el que estuve fue Suiza. La verdad es que sí fue mi país favorito y no es porque sea un país precioso, porque sí lo es, pero la verdad es que la forma tan particular en la que el Señor me estuvo hablando durante ese tiempo, en la forma en la que Él estuvo trabajando en mi corazón, la forma en la que yo lo vi trabajar en otros, no la puedo comparar con ningún otro. La verdad, fue un tiempo muy lindo y para mí Suiza se volvió como una promesa del Señor, porque antes de que yo saliera de mi cruzada en mi fase de lectura, en 2 ocasiones diferentes, de hecho fue una la primera semana y otra fue la última semana antes de irme de cruzada, pero alguien se me acercó y me dijo, tú vas a conocer a alguien, a una chica en la cruzada y sus vidas son muy similares en muchos aspectos, pero tu testimonio va a impactarla a ella. Miren, cuando me lo dijo la semana 1, yo dije, en la semana 1, dije yo, nada que ver. Y mi pensar fue, yo no me puedo ayudar a mí, quiere que ayude a alguien más. Algo no cuadraba, ¿verdad? Y lo que yo no entendía es que era Cristo el que iba a ayudarla a través de mí, ¿verdad? En fin, al final conocí a esta chica en Suiza y era una niña de 13 años. Y cuando y de hecho,
se me pegó más que todo porque ella hablaba español, ella no hablaba inglés. Ella solo hablaba francés y español. Y en el grupo solo había una que hablaba francés y yo español. Entonces o se pegaba con ella o se pegaba conmigo. Pero la otra chica estaba tan ocupada que conmigo se pegó como chicle. Paso que daba yo, paso que daba ella. Y miren, cuando ella me estaba contando su vida y todo, les prometo que yo vi a esa niña de 13 años y yo dije, ella está contando mi vida. O sea, completamente. Yo la veía, solo le faltaba decir mi nombre, pero de verdad les prometo que yo veía y ella estaba contando mi vida, con cada dolor, con cada falla, con cada error, con todo, todo, todo. Y eso no recuerdo, eso fue más o menos un domingo. El resto de la semana, el Señor, cada vez que teníamos el tiempo de calidad le llamamos a ese tiempo que tenemos entre, digamos, yo y el Señor, y eso es solo tuyo con el Señor, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo que yo tenía durante cada día, el Señor me la traía a memoria, me traía su nombre, me traía su rostro, una y otra y otra y otra vez. Y el Señor confirmó que ella era esa chica que el Señor me había prometido. Y entonces el Señor me dijo, puso en mi corazón el testimonio que iba a compartir y las palabras, y me dijo, necesito que dibujes el testimonio. Y les voy a contar así brevemente cuál fue el testimonio. Yo estaba en la Semana de Libertad en Cristo. Yo estaba arrodillada, estaba orando, no estaba apoyada sobre mis manos y tenía mis ojos cerrados. Y después de un rato, abrí mis ojos porque sentí algo extraño en mis manos. Mis manos estaban pesadas, estaban como con una sensación de dormidas, como que si me caminaban hormigas. Y cuando abrí mis ojos, mis manos estaban completamente deformes. Imagínense como que si llegara a un punto de una artritis deformativa, o sea, mis manos habían perdido completamente su forma natural, completamente su fuerza. Y entonces cuando las vi, mi pensar fue, esto no es normal, ¿verdad? Entonces me paré como pude y fui con mis líderes. Fui con Anders y con una chica. Anders fue el que predicó hace unos meses acá. Entonces fui y le dije, no le dije mayor cosa, yo solo dije, esto no es normal. Y miren, yo solo recuerdo cómo abrió los ojos como platos y me dice, no, eso no es normal. Y entonces empezaron a orar por mí y todo. Y cuando él estaba orando, el Señor le puso algo en el corazón y solo me dijo, mira, el Señor me puso que vayas a la cocina y te laves las manos. Y que te laves las manos como en representación que si te lavas las manos con su sangre. Antes de que continúe, yo sé que el lavarse las manos con sangre es una idea desagradable probablemente, porque decís, ¿cómo me voy a lavar con sangre? Me va a ensuciar más de lo que me va a limpiar. Pero la verdad es que nosotros como cristianos sabemos que la sangre es lo único que me va a quitar eso que yo no puedo quitar con nada, ¿verdad? Y eso era lo que él me estaba diciendo. Anda y lávate las manos y lávatelas representando como que si te estás lavando con la sangre de Cristo. Fui a la cocina, el agua me empezó a caer en las manos y miren, inmediatamente el agua tocó mis manos, yo lloraba y lloraba y lloraba de una forma que no podía controlar. Y cuando me di cuenta empecé a pedirle perdón al Señor. Y le empecé a pedir perdón por ciertas cosas y cuando sentí, estaba pidiendo perdón por las cosas que ya había pedido. Y así, miren, repetí o pedí perdón por las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. Y el Señor solo empezó a hablarme de un momento para otro y lo único que me dice, tú en tus manos estás viendo fallas, estás viendo errores, estás viendo pecado, estás viendo condenación, pero yo ya no veo eso. Yo veo mi sangre sobre tu vida. Yo veo mi perdón sobre tu vida. Si yo decidí y quiero perdonarte, ¿por qué tú no te puedes perdonar a ti? Y fue un momento, ese momento fue un momento muy lindo del Señor para mi vida, el cómo me mostró no solo su perdón, sino también el de aprender a perdonarme a mí misma. Y no me volvió a volver a pasar, mis manos ya están normales, todo bien después de eso, pero ese fue el testimonio que el Señor me puso a contarle a ella. Y yo dije, Señor, ese testimonio. Y cuando estaba hablando con ella, miren, yo no tenía idea del impacto que iba a tener sobre la niña. Cuando yo le empecé a contar el testimonio, yo ni siquiera le había explicado.
el Señor se lo reveló. Y miren, yo la vi llorando como el día que el Señor como el Señor el día que me estaba limpiando a mí. Y miren, ella lloraba y lloraba y lloraba. Y después solo vi cómo el Señor la abrazaba y la consolaba, pero vi cómo el Señor derrumbó un montón de argumentos, un montón de cosas en su vida, y cómo solo la llevó al punto de decirle que era amada y que para ella eso tenía que ser suficiente, que ella era hija y que eso tenía que ser suficiente para ella. Y miren, en mi opinión, esa es una de las cosas más preciosas. El tener la oportunidad de ser ese instrumento en las manos del Señor y ver cómo el Señor transforma todas esas heridas, todas esas cicatrices, todo ese pecado, todas esas fallas, todo lo que a mí me daba vergüenza fue transformado y fue para bendecir a alguien más. Y mientras el Señor bendecía a alguien más a través de mi vida, podía ver cómo Él bendecía a mí. Y miren, ella después de eso hablamos, oramos y de todo, ella se fue muy contenta. Su rostro cambió completamente, como con un peso, libre de un peso. Y miren, después de eso, uno diría que se fue, de hecho me fui muy contenta, pero cuando me fui y estaba hablando con mi consejera, automáticamente ella me pregunta, ¿cómo te fue? Y miren, en lugar de poderle decir bien, mal, no sé, miren, yo solo empecé a llorar. Y volví a llorar y lloraba, y ella trataba de sacarme palabras y me decía, pero te fue bien, te fue mal, ¿qué te pasó? Miren, no le podía ni hablar. Después de un rato dejó que me calmara y de todo, pero solo le dije, es precioso ser ese instrumento del Señor. Es precioso dejarte moldear por Él y que tu vida sea utilizada para su gloria. Todo lo que les he contado pasó en cuestión de 5 meses y la verdad es que si les siguiera contando, creo que no acabaría, ¿verdad? El Señor cada día me recuerda algo, así como que te recordaste esto, te recordás del otro, y yo, sí, no me recordaba. Y es precioso también que el Señor vaya recordando, ¿verdad? Pero en mi corazón de verdad hay un anhelo por el Señor, que mis palabras, mi vocabulario se queda totalmente corto para describir. No puedo, de verdad. Y al punto, lo que me llevó el Señor durante estos meses es que más que un ministerio, más que un viaje misionero, más que un tiempo de servicio, es esa relación con Él, es esa relación con mi papá. Y la verdad es que, como les dije, el Señor había puesto este anhelo en mi corazón desde el año pasado del poder compartir, pero cuando había ese anhelo de compartir, en mi mente era un pensar de, Señor, yo no quiero solo traer historias, no solo quiero traer experiencias, no solo es un testimonio. Cuando yo estaba en mi fase de lectura, los misioneros que contaban sus testimonios y todo, yo los escuchaba y el Señor me confrontaba solamente con el testimonio y me hacía, o sea, me decía, ese pecado está en tu vida, o me decía, anhela eso para tu relación conmigo, o pídeme eso, ¿verdad? Y lo hacía simplemente con el testimonio. Y la verdad es que eso era lo que había en mi corazón, ¿verdad? Porque no quiero que esto solo se quede como una historia que oyeron de alguien más, como una experiencia que escucharon en la iglesia, sino de verdad espero que el Señor les haya hablado de alguna de esas maneras, ¿verdad? Ya sea que lo anhelen de una forma diferente, no lo sé. Eso es entre ustedes y el Señor. Pero ese era mi anhelo, la verdad, cuando el Señor me ponía a compartir, y de verdad espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición, no solo para ustedes, porque para mí sí lo fue, y me gustaría terminar orando. Entonces, sí, me acompaña el equipo de alabanza. Pueden pararse, pueden sentarse, pueden tener los ojos cerrados. Miren, no sé, esto es entre ustedes y el Señor, es entre ustedes y su papá. Entonces, solo es con esa libertad. Papá, amado Señor, gracias. Gracias, Señor, porque
tu amor, tu paciencia, tu gracia, tu fidelidad ha estado persiguiéndome toda la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu voz, tu toque es tan dulce y tan especial para mi vida, Señor, que no lo puedo comparar, Señor. Lo único que puedo decir es que anhelo más. Anhelo más de ti, anhelo más de tu voz, anhelo más de tu presencia. Señor, clamo, Señor, que tú abras nuestros oídos a tu voz, que nuestros ojos puedan verte, Señor, que mi corazón, Señor, hay un anhelo y un fuego por tu nombre, un anhelo y un fuego por ti, Señor. Clamo que seas tú el que venga y llene mi vida, Señor, que llene cada una de nuestras vidas. Señor, ya no quiero seguir solo con una relación de un domingo, una relación de una vez a la semana, Señor. Quiero tener una relación personal contigo cada día, cada momento. Anhelo ser sensible a ti. Anhelo ser sensible a tu presencia, a tu mover. Señor, yo quiero saber lo que tú dices de mí. Señor, yo anhelo conocerte a ti. Señor, solo quiero una relación contigo. Solo anhelo una relación contigo y que mi vida sea para ti, que mi vida sea para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Que tú transformes todo lo que me da vergüenza, todo ese dolor y sea transformado para ti.